historia de David, del rey David, su hijo Salomón, el rey Salomón, que él edificó un templo, el famoso templo de Salomón. El templo de Salomón fue construido, fue levantado, fue edificado. Cuando se inauguró, dice, ellos oraban y la gloria de Dios vino en forma de una nube que llenó ese lugar. Estaba en su esplendor, pero ese templo fue destruido por Nabucodonosor cuando Judá fue llevado cautiva a Babilonia. Después de ese tiempo de 70 años que estuvo cautivo Judá en Babilonia, un rey se levantó y Dios le levantó a un rey llamado Ciro que permitió que los judíos puedan regresar a Jerusalén. ¿Para qué? Para la restauración del templo, porque fue destruido el templo. Entonces fueron enviados grupos para esa restauración del templo y de los muros de la ciudad de Jerusalén. El primer grupo, que fue liderado por Zorobabel, él fue enviado para reconstruir el templo. ¿Qué significa eso para nosotros hoy? La reconstrucción del templo. El templo era el lugar de la adoración a Dios. Era el lugar donde se ofrecían los sacrificios. Entonces el templo, hoy en día, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y en aquel tiempo se envió personas para que puedan reconstruir el templo, un templo derribado, un templo destruido, pero fue la voluntad de Dios volver a reconstruir. Posteriormente a él, ¿quién se fue? Esdras. Luego, después de Zorobabel, se fue Esdras. Esdras llevó la palabra, porque ellos ya no leían la palabra, ellos ya no se leían las leyes. Entonces Esdras se fue a enseñar la ley, la palabra, hacerle recordar a la gente de la palabra. En ese proceso de restauración, entonces hasta ahora vemos que se restauró la adoración. Con la restauración del templo, ese era el propósito de Dios, restaurar en medio de su pueblo la adoración y también la palabra, el conocimiento de la palabra de Dios, que esto es necesario tener para la restauración, para que se pueda levantar, restaurar algo que fue dañado. Es necesario la palabra y la obediencia a la palabra. Después de mucho tiempo fue enviado Nehemías. Nehemías fue enviado para reparar ya no el templo, pero los muros de la ciudad. Entonces, ¿qué significa el muro? Protección, límite. Para nosotros hoy en día, ¿qué significa? Nosotros somos hoy el templo del Espíritu Santo. Nosotros fuimos llamados para ser templo del Espíritu Santo. Hoy en el nuevo pacto, con la venida de Cristo, Jesús, al hacer su obra en la cruz, al cumplir la obra en la cruz del Calvario, al darnos salvación, Él nos compró y nos hizo una casa espiritual. Somos templo, morada de Dios. Y muchas veces esta morada tiene que ser reconstruida. ¿Por qué? Porque fue dañada, porque fue herida por el pecado, por nuestros propios pecados, por el pecado de otras personas. Y venimos a Cristo derribados y tenemos que ser reedificados. O a veces ya conocimos a Cristo, ya conocimos la palabra, pero hubo un tiempo donde tal vez por alguna circunstancia personas se apartaron de la presencia de Dios, fueron heridas, fueron derribadas, están derribadas y tienen que ser reedificadas.
Y la reedificación, la restauración es un proceso en nuestras vidas, como les había dicho ayer. Es un proceso que empieza desde que venimos a Cristo y que va a terminar hasta la segunda venida de Cristo o cuando Dios nos lleve. Pero es un proceso, no es de la noche para la mañana, es una obra de paciencia. Todo tiene que ser restaurado en nuestras vidas. Todo, porque venimos muy dañados a la presencia de Dios. Tiene que ser restaurado la adoración. Tenemos que aprender cómo adorar en espíritu y en verdad. Tal vez nos enseñaron una forma de adoración que no es la correcta. ¿Por qué? Porque nosotros desconocíamos la Biblia, desconocíamos la palabra, solamente escuchábamos lo que los otros nos decían, cómo se tiene que adorar, y nosotros repetíamos y nosotros hacíamos igual, pero desconocíamos la palabra. Por eso, cuando Zorobabel fue enviado a restaurar el templo, también Esdras fue enviado para que pueda leer y enseñar la palabra al pueblo, porque la palabra es el que nos muestra, nos da conocimiento de la voluntad de Dios, de cómo es la voluntad de Dios para la adoración. Entonces tenemos que ser restaurados, tenemos que ser reedificados, tenemos que ser reparados en nuestra adoración, en nuestra mentalidad, en la forma en que pensamos, en nuestros sentimientos, en nuestra alma. Tenemos que ser vendados, curados. Por eso Jesús dijo que Él vino a sanar al quebrantado de corazón. Entonces empieza un proceso de restauración en nuestras vidas. Pero yo les quiero hoy hablar también que cuando Dios empieza un tiempo de restauración, también están los enemigos que se levantan para oponerse a esa restauración. Nosotros tenemos que ser conscientes de eso. Los mismos enemigos actuaron en los tiempos antiguos y continúan actuando hoy. Se oponen a la restauración, como se opusieron cuando los samaritanos se levantaron, que eran los pueblos vecinos, y se opusieron a la restauración del templo. ¿Cómo? Con intimidación y acusación. En Esdras 4, del 4 al 6 dice así. Esdras 4, del 1 al 4. Dice: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y le dijeron: edificaremos con vosotros. Estos eran pueblos, estos no eran de los pueblos judíos, pero ellos realmente no querían edificar, ellos querían entrar dentro, estar supuestamente edificando juntos como intrusos. ¿Para qué? Para frustrar esa edificación. Dice: porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a Él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Pero Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó. ¿Para qué? Para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia. Se levantaron los que quieren detener esa restauración que empezó. Recuérdense, vamos a estar hablando de una restauración física que ocurrió en los tiempos antiguos. Pero esa restauración también iba a ser una restauración espiritual para el pueblo judío.
Pero vamos a traer a nuestro tiempo la restauración que hoy Dios quiere hacer y está haciendo en su iglesia y que Dios quiere hacer en nuestras vidas individualmente, que Dios quiere hacer en las familias, porque la verdad que Dios quiere restaurar las familias. Dios quiere que las familias sean un centro, un lugar de adoración, que adoren a Dios en espíritu y en verdad, un lugar donde se habla, se predica la palabra, se enseña la palabra, un lugar donde hayan los muros levantados alrededor de protección, porque dice la palabra que el Señor es muros de fuego alrededor de los que le temen, que hay ángeles que acampan alrededor de los que le temen al Señor. Entonces esa es la voluntad de Dios, la restauración de su iglesia, de las familias, de las vidas. Pero siempre están aquellos que se levantan para interferir, para frustrar esa restauración que Dios quiere hacer en tu vida, en mi vida, en el pueblo de Dios. Porque el enemigo, recuérdense mis queridos, es el mismo. Es el mismo diablo de miles de años antes. Y que se levanta para intimidar y desanimar. Él no se queda de brazos cruzados cuando Dios está restaurando. Él no se queda de brazos cruzados, pero intimida. Y desanima. ¿Ya te sentiste desanimada, desanimado en un proceso de restauración? ¿Ya te sentiste desanimado cuando trabajas para una restauración, pero de repente no estás viendo todavía no estás viendo el resultado, pero estás trabajando para que haya restauración en el pueblo de Dios, en la iglesia, en tu familia, en tu casa? Pero allí, mientras vos estás trabajando en tu propia vida para que haya esa restauración, viene el enemigo y te intimida. Y viene y te desanima. El espíritu de desánimo, mis queridos, es un espíritu muy fuerte que constantemente ataca para hacernos frenar, para que no avancemos, para que no le creamos a Dios, para que nuestra fe se apague. El espíritu que trae desánimo. Y ese es un espíritu que constantemente nosotros tenemos que lidiar en la presencia de Dios, sometiendo nuestro corazón a Dios, sometiendo nuestras vidas a Dios constantemente. En la restauración de los muros, cuando Nehemías fue enviado para restaurar, se levantó Sanballat. En Nehemías 4 habla de ese enemigo Sanballat, gobernador de Samaria. Él se burlaba de los judíos. Dice, cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera. El enemigo se continúa enojando y continúa enfureciéndose cuando hay alguien que se levanta, cuando hay alguien que se pone en la brecha, cuando hay alguien que se levanta en su casa, en su familia y dice, aquí Jesús va a reinar, acá en esta casa, yo y mi casa serviremos al Señor, mis hijos son de Jesucristo, mi matrimonio es de Jesucristo, voy a luchar para que haya una restauración. Cuando alguien se levanta, cuando alguien invoca el nombre de Jesús, cuando alguien se pone en la brecha, allí el enemigo se queda de esta forma, enfurecido y enojado en gran manera, dice, en gran manera. Y tenemos un enemigo enojado en gran manera y él sabe que él no puede impedir la obra de Dios. La única forma que él tiene de detener es deteniéndonos a nosotros. Entonces dice que él habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, Sanballat, ¿qué hacen estos débiles judíos? Primeramente luego miente, porque Nehemías, Zorobabel,
Esdras. Ellos estaban edificando no con su fuerza, porque la palabra vino para Zorobabel por medio del profeta Zacarías y le dijo: Zorobabel, no es con fuerza, no es con ejército, es con mi espíritu, ha dicho el Señor. Y esa restauración iba a ser hecha, iba a avanzar, no por la fuerza humana, pero por el poder del Espíritu Santo. Y hoy continúa siendo de la misma manera. Viene el poder de Dios que nos capacita, viene el poder de Dios, y es por su fuerza el que podemos levantarnos, el que podemos avanzar en la reedificación, el que nuestras vidas pueden ser reedificadas, nuestra familia, nuestro entorno, nuestra sociedad, la iglesia de Jesucristo puede ser restaurada por el poder del Espíritu Santo. Pero esto es lo que Satanás continúa diciendo: estos débiles judíos, estos débiles cristianos, estos débiles creyentes, y viene y te ataca y te dice: sos débil, no vas a conseguir, sos débil, no vas a tener la fuerza para permanecer, esto no va a pasar. Entonces continúa viniendo esa misma palabra. Y no solamente eso, dice que entonces este es el espíritu de burla y de desánimo que se levanta. De burla, de desánimo y de engaño, de mentira, porque el diablo es mentiroso. Se levantó también otro, Tobías, el amonita, que es aliado de Sanbalat. ¿Y qué dijo? Él dijo de ese muro que estaban edificando: si subiere una zorra, lo derribará. Como que el muro era demasiado débil, lo que ellos estaban construyendo, lo que ellos estaban reedificando era muy débil. Una zorrita se subía en el muro y iba a derribar. Y esa es la voz del enemigo que viene y te habla y te habla y te atemoriza y te trae desánimo y te trae mentira y trae engaño, diciendo: es débil, y todo lo que ustedes están haciendo en cualquier momento voy a soplar y voy a derribar, como el lobo malo. ¿Conocen la historia del lobo malo? De los chanchitos que edificaban la casa, y venía el lobo malo y él decía: voy a soplar y soplar y su casa voy a derribar, y soplaba, ¿verdad? Y derribó de uno, de otro, pero del tercero no consiguió. Y así Satanás continúa como el lobo malo, diciendo, aunque sea: voy a soplar y voy a derribar lo que estás edificando. Y cuando eso el diablo te dice, vos tenés que decirle, hablar, no solo en tu corazón, delante de Dios ponete y decir: esta obra no es con mi fuerza, esta obra no es mía, es con el poder del Espíritu, es la persona del Espíritu Santo que está conmigo, y esta obra es fuerte y va a permanecer, porque esta obra se está edificando sobre la roca que es Cristo. No es como encima de la arena, que vienen los vientos fuertes, que vienen las olas del mar y la derriban. Es fuerte porque está sobre la roca, porque está sobre la palabra. Y para que permanezca esa edificación, depende de nosotros. Dice, cuando Jesús habló de esta parábola, dijo: el que escucha la palabra y cumple la palabra, obedece la palabra, entonces es semejante de uno que construyó su casa sobre la roca. Y allí puede venir lo que sea, puede soplar el lobo malo y no se va a derribar. Pero se levantan estos espíritus, se levantan. Gesén el árabe se unió a ellos. Gesén el árabe dijo: por cuanto lo oyeron Sanbalat, Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio, burlas de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? Burla, desprecio es lo que sale de la boca del enemigo. Burla. Se burla del pueblo de Dios, se burla de aquellos que están con el instrumento en sus manos para
reedificar algo, para construir sobre la roca. Se burla ¿para qué ellos hacían eso? Ellos querían que la obra se detuviera. Y en un tiempo, consiguieron detener momentáneamente la obra, pero después continuó esa obra. ¿Y sabe cuál fue la respuesta? Y esta es la respuesta que tiene que estar en tu boca y en mi boca. Y vamos a ensayar esta respuesta cuando vienen esos ataques malignos. En respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Esta es la palabra y la actitud que tenemos que tener, mis queridos. A pesar de los ataques, a pesar de las voces, a pesar del espíritu de engaño, de mentira, a pesar de las burlas, a pesar del escarnio, a pesar del desánimo, nosotros tenemos que resistir en la fe y decirle, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Él va a prosperar esta obra. Él va a prosperar esto que estoy haciendo. Él va a prosperar mi casa, mi familia. Él va a prosperar este propósito de oración que estoy haciendo para que mi casa sea reedificada, para que mi vida sea reedificada. Él va a prosperar esta intercesión. Él va a prosperar lo que estoy creyendo, lo que estoy profetizando, lo que estoy declarando. Él va a prosperar. Nehemías capítulo 2, versículo 19, 20. Este versículo 20. Nehemías 2, 20. Pueden anotar esta palabra. Nehemías capítulo 2, versículo 20. Esta es la respuesta que tenía que estar en nuestro corazón y en nuestra boca. El Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Aunque vengan las tormentas, la resistencia, porque viene y va a venir siempre. Va a venir siempre, no nos vamos a librar de eso. Se van a oponer así como se opuso en los tiempos antiguos. Nuestro enemigo es el mismo, con las mismas artimañas. Hace lo mismo hoy en día. Pero el Espíritu de Dios que está en su iglesia, que está en medio de su pueblo, que está en medio de aquellos que le creen, Él es con su fuerza y es con su poder. Entonces en esta mañana yo quiero empezar a interceder, a orar. Pueden empezar a poner sus peticiones. Yo cierro mi ojo y empiezo a orar y dejo que el Espíritu Santo me vaya guiando en la dirección para orar. Pero yo les quiero decir que es lo que vamos a orar en esta mañana. La restauración, los tipos de restauración, las áreas de restauración que vamos a orar. Y les voy a dar los versículos, si ustedes después quieren anotar, para después continuar orando. Hay la restauración espiritual, como está en Salmo 51, 12, donde dice, restaura en mí la alegría de tu salvación. Devuélveme el gozo de la salvación. O restaura, dice en otra versión, la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Entonces hay una restauración en el gozo de la salvación. Tal vez algunos perdieron ese gozo. Tal vez algunos ya no están gozosos en la presencia de Dios. Algunos ya están en tristeza. Entonces vamos a orar por la restauración espiritual. Vamos a orar por la restauración de los matrimonios, que son la restauración relacional, donde en Malaquías 4:6 dice,
hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. O sea que Él va a restaurar la relación y también la relación matrimonial, haciendo volver el corazón de la familia uno hacia el otro. Se apartó el corazón, se enfrió el amor, se enfrió. Entonces allí tenemos que clamar que el Espíritu Santo venga y pueda encender ese fuego, pueda restaurar la relación. Vamos a orar por la restauración emocional. En Isaías 57:18 dice: he visto lo que hacen, pero aún así los sanaré. En otra versión dice: los restauraré y los guiaré. La restauración física. En Jeremías 30:17 dice: te devolveré la salud y sanaré tus heridas. En otra versión dice: te restauraré la salud. Y por la restauración económica, que Dios pueda traer esa restauración en todas las áreas. Entonces, en el nombre de Jesús. Sí, la Biblia es igual, la misma podés encontrar en tu Biblia católica, no. Igual si la Biblia es católica, andate en estos pasajes y vas a ver. La versión nomás lo que es diferente. Hay algunas versiones que es más fácil de entender, es más simple, pero dice lo mismo. Vamos a orar. Poner en la presencia de Dios tus peticiones. Nosotros creemos lo que dice la palabra. Nuestro fundamento es la palabra. Creemos en lo que está escrito. Esa es la verdad para nosotros, los que creemos. Como dijo el apóstol Pablo, el evangelio es poder de Dios para los que se salvan, pero es tropiezo para los que no creen. Pero nosotros en esta mañana, Señor, nos ponemos de acuerdo en tu presencia y venimos, Señor, a presentar cada vida, cada persona, cada petición, los que están escribiendo, Señor, pidiendo restauración en diversas áreas. Padre, conoces todas las cosas. Conoces, Señor, lo que ellos te están clamando, porque ellos están en tu presencia. Así como yo estoy en tu presencia, ellos están en tu presencia. Porque el camino ya fue abierto por medio de Jesús. Un camino nuevo y vivo, donde podemos llegar delante del trono de tu gracia, dice Padre, y podemos pedirte, podemos orar, podemos clamar por tu misericordia, por tu gracia, por el oportuno socorro. Y hoy, Señor, nos ponemos de acuerdo para pedir por la restauración. Primero te pedimos, Señor, por la restauración espiritual. Restáuranos, oh Señor. Restaura nuestras vidas. Restaura a tus hijos. Restaura, Señor, lo que fue dañado. Restaura, Señor. Trae, Espíritu Santo, esa restauración en la adoración, en la devoción, aquellos que dejaron, aquellos que se enfriaron. Restaura, Señor. Restaura ese altar. Se ha restaurado, se han levantado nuevamente, se han animado a levantarse. Aquellos que están caídos en esta mañana, Señor, ellos reciban esa palabra que viene de tu presencia y ellos se puedan levantar para que la obra en sus vidas pueda continuar. Espíritu Santo, ven, restaura, Señor, restaura el espíritu, restaura la adoración, restaura la comunión con la palabra, restaura, Espíritu de Dios, restaura, mi Señor, restaura el alma quebrantada, restaura el alma quebrantada. Aquel que está abatido, aquel que está desanimado, hoy, Espíritu Santo, te pido que le infundas fe, te pido que le infundas fe. En el nombre de Jesús, estos enemigos que se levantaron y hablaron mal y hablaron mentira, engaño, estas voces callen en esta mañana, enmudezcan en el nombre de Jesús. La mentira del diablo no va
prosperar. Es engaño. El diablo habla y la única forma que él gane ventaja es si crees lo que él habla. Cuando el diablo habla temor, y si crees y dejas que el temor entre dentro de tu corazón, de tu alma, allí él gana ventaja. Por eso hoy rechazá si algo entró en tu alma. Hoy rechazá en el nombre de Jesús. Se ha quitado el temor de tu corazón, de dentro tuyo. Se ha quitado ese desánimo, ese espíritu de desánimo que vino para mostrarte todas las cosas grises, todas las cosas negras. Hoy ese desánimo, ese espíritu de desánimo se ha quitado de delante tuyo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. La luz de Cristo brille, alumbre hoy en tu corazón, en tu entendimiento. Puedas ver la gloria de Dios. Hoy contemplale un rato antes que continuemos. Contemplar su grandeza. Contemplar la grandeza de Dios. El que hizo los cielos y la tierra. Aquel que creó con la palabra. Aquel que dijo se ha hecho la luz y fue hecha la luz. Aquel que hizo tu vida y mi vida. Aquel que sopló aliento de vida. Él es el Dios todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. Contempla un poco hoy su grandeza. Contempla su poder. Contempla su gloria. La gloria de Dios en Cristo Jesús. En su obra perfecta. Hoy contempla la gloria de Dios. Ya no veías, ya no podías contemplar, ya no podías sentir. Pero hoy es restaurado, dice el Señor. Hoy se ha restaurado en tu interior ese amor, esa devoción. Se ha restaurado el espíritu de adoración dentro tuyo. Se ha restaurada la canción, el nuevo cántico. Se ha restaurado porque el enemigo te atacó y cayó tu voz. Y Dios llamó y ungió tu voz para que seas una voz profética, para que seas una voz que hable su palabra, que hable su voluntad. Pero el enemigo muchas veces te derribó, te cayó. Pero hoy en el nombre de Jesús esas mentiras de Satanás, hoy se han quitado de tu corazón, de tu boca. Hoy renuncia en el nombre de Jesús. Hoy consagra tu boca, tus palabras al Señor. Hoy consagrale para que la obra pueda continuar, para que Él pueda continuar edificando, para que Él pueda continuar obrando, haciendo su voluntad, aunque no veas. Como esa adoración que dice, aunque no veas, yo sé que estás obrando. Yo sé que estás obrando. Aunque no puedo ver hoy con mi ojo físico, yo sé que estás obrando. Y Dios está obrando. Mientras estás allí en su presencia, mientras estás allí resistiendo los días malos, resistiendo a estos espíritus, creyendo en la palabra de Dios, Dios está obrando. Y esa obra que Él hace pronto saldrá a luz. Pronto saldrá a luz, porque Dios hará las cosas nuevas. Dios hará nuevas las cosas. Por eso no te desanimes. Pero en el nombre de Jesús, hoy oramos por la restauración espiritual, emocional. En el nombre de Jesús, hoy oramos por la restauración matrimonial de las personas que pidieron
Las personas que pidieron por la restauración de su matrimonio, en el nombre de Jesús, de su familia, hoy reciban en el nombre de Jesús. Clara, por esa restauración de tu salud, el Señor toque tu cuerpo, el Señor toque los cuerpos enfermos, en el nombre de Jesús. Él venga a traer ese tiempo de milagros. Padre, desata ese tiempo de milagros sobre tus hijos, desata ese tiempo de milagros sobre los cuerpos enfermos. Desatá, Señor, esa restauración completa. Así como en tu palabra dijiste, yo les sanaré, yo les restauraré la salud. Yo les restauraré la salud. En el nombre de Jesús liberamos esa palabra, esa promesa que está en la Biblia. El Señor Dios restaura la salud, restaura la salud, restaura la salud. En el nombre de Jesús, el Señor restaura cada área de sus vidas. Cada área de sus vidas. Restaura la familia, Tamara, tu familia, vos, tu casa, tu matrimonio, tus hijos servirán al Señor todos los días de tu vida y vas a ver tu descendencia bendita en el nombre de Jesús sirviendo al Señor. Oh, Hilda, la restauración continúa en tu casa, en tu hogar, en tu vida. La restauración continúa en tus finanzas. En el nombre de Jesús, aquello que estás esperando cobrar, aquel contrato que estás esperando es firmar. En el nombre de Jesús, el Señor Dios te conceda puertas abiertas, la bendición. El Señor Dios de justicia te haga justicia. Hoy clamamos y oramos que venga esa justicia sobre los documentos que necesitan, sobre las firmas de documentos Marlon, los documentos para tus hijos. Si necesitas algún documento, hoy presenta delante de Dios. Dios, el Señor de los cielos, el Dios justo. Él es juez sobre los vivos y sobre los muertos, sobre todo. Él es juez, Él es nuestro legislador, Él es nuestro juez, Él es nuestra justicia. Y en el nombre de Jesús se ha restaurado todo lo que se te fue robado. Porque la palabra restauración también significa restituir. Restituir aquello que fue dañado, robado. Y en el nombre de Jesús haya restitución en este tiempo. Restitución en todas las áreas. Restitución emocional, restitución familiar, restitución de los años que el pecado dañó y que el enemigo, que el diablo robó en las familias. Haya restitución de esos tiempos. Haya restitución del gozo, de la salvación, del gozo familiar. Haya restitución en cada área. En el nombre de Jesús, Celia, sobre tu vida venga restitución. El Señor te restituya. Julia, el Señor te restituya. Los años que pasaron, que estuviste en dolor, el Señor te traiga el doble en gozo, en alegría. En el nombre de Jesús, cada persona que está poniendo sus oraciones, Padre, conoces cada petición, conoces, Señor, cada clamor de tus hijos. Y hoy nos ponemos de acuerdo en el nombre de Jesús y declaramos, Señor, en esta mañana que nuestros enemigos caen por tierra. Todos esos espíritus opositores a la restitución hoy caen por tierra en el nombre de Jesús. Hoy son retirados en el nombre de Jesús. Hoy las mentiras cayeron en el nombre de Jesús. Y la verdad de la palabra venga a alumbrarte, a fortalecerte y a levantarte en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Semana que viene continuamos. Devocional 5 de la mañana, horario Paraguay, martes, miércoles y jueves. Esta semana fue excepcionalmente jueves y viernes por el viaje que hice. Pero es de martes a jueves, martes, miércoles y jueves, 5 de la mañana. Compartimos la palabra y luego oramos, intercedemos. Que tengan un bendecido fin de semana. Que Dios les visite, que el Espíritu Santo les fortalezca, que todo lo que ustedes escucharon, el Señor pueda sellar en su espíritu.
y puedan decir esta palabra: el Dios de los cielos, el Dios de los cielos, Él me da la victoria. Por lo tanto, me voy a levantar y voy a continuar creyendo. Y la obra no va a parar. En el nombre de Jesús. La obra no va a parar. En el nombre de Jesús. Amén, Tamara, gracias. Gracias, Esli. Recibo la bendición de ustedes. Nos vemos martes, si Dios permite.